buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 5. Excalibur Blade Works, parte 1. Descargo de responsabilidad. High School DxD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie Ishibune e ilustradas por Miyama Zero. La serie Fate es propiedad de Type Moon. No soy dueño de ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que surgieron en mi cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blessing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser un trabajo de pura ficción hecha únicamente por diversión, las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Raíz maldita sea. Publicado 11 de enero de 2016. Editado 18 de septiembre de 2017. Capítulo 5. Excalibur Blade Works, parte 1. Parte 1. Edward Galahad actualmente lamentaba sus pensamientos anteriores de tener suerte. Por la mañana, él y algunos de los otros sortearon las tareas a realizar durante el día y, para su sorpresa, anotó el único trabajo que muchos consideraban el deber más fácil pero al mismo tiempo el más importante. Todos ellos. Custodiar una de las mayores reliquias tanto de la historia humana como de la cristiandad, uno que motiva a hombres y mujeres por igual a dar su vida por una causa. Más precisamente, una de las 7 espadas Excalibur. Edward siempre sintió un gran orgullo por la espada que el rey de Gran Bretaña usó para proteger al país de los invasores y limpiarlo de los demonios que amenazaban a su población. Incluso cuando se rompió y se reformó en las 7 hojas, su admiración nunca se detuvo. De vez en cuando tomaba una ruta más larga a su apartamento para pasar por delante de la catedral donde se almacenaba la espada, solo para poder sentirse con energía al final del día. De acuerdo, solo captó miradas de la hoja en cuestión, pero aún así alivió su corazón después de un duro día de trabajo. Así que estaba muy gratamente sorprendido de haber tomado el turno de trabajo para proteger la espada. Eso significaba que podía conocer de cerca y personalmente la espada en cuestión. Por supuesto, no todo fue diversión y juegos cuando se trataba de proteger una de las reliquias más grandes de todas. Iba a ser asociado con otros 3 en un grupo y debían comunicarse por radio constantemente en sus posiciones cada media hora para rendir cuentas, también para asegurarse de que nadie intente invadir el santuario interior. Tienen un equipo separado estacionado más cerca de la hoja. Los numerosos puestos de guardia en los que iban a estar estacionados se rotaban regularmente para garantizar que no hubiera un patrón establecido en los turnos y que hubiera suficientes hechizos defensivos para protegerse de algunos de los intrusos más decididos a la iglesia. Aún así, como muchos han dicho una y otra vez, estaban en el área más vigilada del Vaticano, posiblemente con más protección que el equipo de seguridad del Papa, y la mayoría de los intentos de allanamiento de morada se frustrarían solo en la primera puerta. Por lo tanto, debería ser el deber más fácil. Chico estaba equivocado acerca de eso. La primera señal de problemas llegó al final de la tarde, cuando él y los demás tuvieron que reunirse en el gran salón para asignar los turnos. En el pase de lista, encontraron a 4 personas desaparecidas por más de una hora. 3 de ellos fueron despedidos, ya que 2 eran novatos que comenzaron hace un par de meses, y el tercero era un holgazán muy conocido que se iría a la primera oportunidad de obtener un descanso. El cuarto en cambio fue el que llamó la atención de todos. Era un estudiante de último año conocido por ser serio en sus deberes y siempre los completa sin quejarse. Puede llegar tarde un par de minutos, pero nunca una hora entera. Así que todos se separaron para encontrarlos, mientras dejaban atrás un pequeño grupo para vigilar la espada. Aproximadamente 2 horas después, un escuadrón encontró sus cuerpos destrozados. Por lo menos, Edward se alegró de no haber sido el único que vomitó hasta las entrañas por el estado de sus cuerpos.
Parecían como si alguien hubiera usado meticulosamente una cuchilla para operar quirúrgicamente sus extremidades en sus articulaciones, luego alimentó sus cuerpos a través de una picadora de carne que tenía dientes que no coincidían, antes de usar algo para quitarles los ojos y la lengua brutalmente. Sea como fuere, hubo algo más que llamó la atención de todos. Un mensaje dibujado en la pared con la sangre de los caídos. Simplemente decía: prepárense, o tomarán su preciosa Excalibur. No hace falta decir que un gran alboroto resonó en toda la iglesia. Todo el personal no combatiente fue evacuado de las instalaciones mientras se multiplicaba por 10 la seguridad. Todos fueron examinados para asegurarse de que no hubiera espías entre ellos, y los hechizos defensivos se incrementaron hasta el punto de que una mariposa que volara hacia ellos sería incinerada. Con todas las precauciones, seguramente el intruso no se atrevería a continuar, ¿verdad? En momentos como ese, Edward deseaba no intentar probar su suerte. El caos comenzó a última hora de la tarde, cuando la noticia de que el primer grupo había sido sacado se extendió por los pasillos de la iglesia. Muchos grupos se dispersaron tratando de encontrar al intruso, pero al hacerlo se hicieron más fáciles de derribar. En una hora, 12 grupos de guardias altamente calificados fueron eliminados fácilmente sin heridos y aparentemente sin armas. Luego, para preocupación de todos, el atacante parecía estar dirigiéndose directamente al atrio donde se sostenía la espada. Como último esfuerzo, el oficial restante ordenó a los grupos restantes que se reunieran en el atrio y se atrincheraran en los pasillos interiores para asegurarse de que el enemigo se viera obligado a tomar esa ruta. En este momento, su grupo y otros 2 grupos se encontraban actualmente en la sala del atrio, cada uno con su propio lugar cerca de la espada para asegurarse de que nadie intente pasarlos. Estaba un poco apretado tener a todos atrapados en el atrio, lo que significaba que alguien chocaría con otro sin querer, haciendo que el mal humor se deteriorara aún más. Vamos, tráelo. Uno de los chicos estaba desterrando su espada con ojos algo enloquecidos. Déjalo pasar, entonces me divertiré un poco. Así es, me divertiré un poco. Puedes acabar con eso. Otro miembro le espetó mientras agarraba nerviosamente su espada. Estamos tratando de mantener la calma y tus divagaciones no nos ayudan en absoluto. Edward tragó nerviosamente su saliva mientras observaba a sus colegas ponerse más agitados y listos para desgarrarse la garganta unos a otros. Se suponía que él era el único junior y, de alguna manera, se esperaba que enloqueciera. Sin embargo, los luchadores más experimentados se estaban volviendo extremadamente paranoicos y se enfadaban unos con otros. A este ritmo, terminarían haciéndole un gran favor al intruso al eliminar sus números por su cuenta. Edward suspiró mientras miraba la espada que flotaba en el podio. Se suponía que era uno de los trabajos más seguros, pero estaba experimentando esta mierda. En serio, su suerte apestaba a lo grande. No te preocupes. Edward se giró para mirar al oficial de 20 y tantos años que quedaba en este destacamento de protección. Relativamente joven para los estándares de la iglesia, estaba regulado como oficial de respaldo en caso de que uno de los más experimentados quedara incapacitado, pero los eventos recientes terminaron empujándolo al frente. Sin ofender, señor, pero decirme eso ahora no funciona de maravilla. Edward respondió en un tono descontento. Bueno, no puedo decir que no lo intenté. El chico se encogió de hombros fácilmente. Yo también me siento nervioso por esto, pero intentemos ser un poco más positivos. Como sabes, la única forma de llegar a la espada es a través de esos pasillos con las puertas de hierro establecidas con al menos 10 barreras y hechizos explosivos. Entre cada pasillo hay al menos 2 grupos de soldados armados hasta los dientes para frenarlo, ganando tiempo para que el siguiente grupo centre sus ataques. Luego, tenemos esta sala en la que estamos, sin mencionar la barrera que protege la espada. Hizo un gesto con el pulgar. Por lo que escuché, el último cabrón que trató de quitar la espada de la barrera tuvo suerte de estar completamente borracho, porque esa barrera tiene un gran impacto. Tal vez, pero este es, con mucho, el intento más extremo hasta ahora. Edward dijo mientras miraba a los demás. No creo que estemos preparados para tal ataque antes. ¿Quién está haciendo todo esto y por qué? Para eso, creo que puedo adivinar. El líder miró a su alrededor antes de inclinarse hacia él.
Debes haber oído hablar de las otras iglesias, ¿verdad? ¿Te refieres a los recientes allanamientos de iglesias en particular durante la última semana? Edward aguzó el oído ante este dato. Todo el mundo había oído hablar de intrusiones en algunas de las principales iglesias, pero gran parte de las noticias se silenciaron, por lo que la mayoría no les prestó mucha atención. Escuché a uno de los mayores hablar sobre ellos antes. Parece que las iglesias en cuestión tenían una cosa en común. El líder hizo un gesto con el pulgar hacia la espada detrás de él. Cada uno de ellos estaba relacionado con los fragmentos de Excalibur. Espera, eso significaría que el intruso está tratando de robar los fragmentos. Los ojos de Edward se abrieron como platos ante la implicación. Bueno, entonces podemos ir y hacerle esa pregunta al intruso una vez que le pongamos las manos encima, dijo el líder mientras apretaba el puño. Aunque podría tener problemas para responder, tengo el número de su mandíbula en mi puño. Monstruo. Todos giraron la cabeza como uno solo en la puerta donde se escuchó el grito, seguido poco después por el choque de espadas y disparos. Los sonidos del combate se disiparon rápidamente, dejando atrás un silencio espeluznante que puso nerviosos a todos. ¿Crees que atraparon al intruso? Un chico tragó saliva mientras preguntaba. Auge. La respuesta vino en la forma de las puertas, rompiéndose por las bisagras y siendo arrojadas dentro de la habitación, con algunos de los guardianes exteriores arrojados junto con ellos. Los pocos guardias en su camino fueron derribados mientras los demás agarraron sus armas y miraron hacia la puerta abierta. Por un momento hubo silencio, luego Edward pudo escuchar los pasos rítmicos que venían en su dirección. Después de un rato, una figura sombría pareció formarse desde el pasillo oscuro y los guardias ahora podían ver a su intruso. Edward había visto muchos atuendos extraños, pero este era, con mucho, uno de los más normales y, sin embargo, el más aterrador en la situación actual. Vestido simplemente con ropa de combate que se parecía mucho a la ropa de los sacerdotes, pero más oscura y más blindada que la mayoría, el intruso tenía una capucha negra sobre él que cubría la cabeza y el cuerpo. Una máscara roja con marcas negras cubría su rostro y con sus ojos oscuros asomándose, lo hacía parecer bastante demoníaco. Alto, intruso. El líder levantó su arma con todos los demás, siguiendo su ejemplo y rodeando a la figura enmascarada. Has recorrido un largo camino para tratar de robar el fragmento de Excalibur, pero cometes un gran error al sacar a nuestros amigos y contarnos tus planes. Ríndete pacíficamente y es posible que te dejemos ir con una ligera paliza. ... La figura se quedó inmóvil mientras giraba la cabeza hacia un lado, manteniendo a los guardias a la vista a su alrededor. Había algo en la forma en que movía la cabeza lentamente que hizo que Edward sintiera escalofríos en la espalda. Era como ver algún tipo de máquina en lugar de un ser humano haciendo esas acciones. Los guardias a los lados del intruso se acercaron poco a poco, deteniéndose cada vez que su cabeza giraba hacia ellos antes de continuar. Finalmente se acercaron lo suficiente como para que un golpe de sus lanzas pudiera perforar el cuello del intruso. Está bien, desármenlo. El líder dio la orden a los guardias a los lados. Por un momento vacilaron, luego dos de los guardias se adelantaron y con una expresión firme, pusieron sus manos sobre los brazos del intruso. Edward no sabía qué pasó después, pero una cosa le vino a la mente. Un monstruo había llegado a la iglesia. Los guardias que intentaban atrapar al intruso fueron enviados volando hacia las paredes y columnas de la habitación, muchos dejando enormes grietas y cráteres en las paredes. Sin detenerse, el intruso se lanzó hacia adelante y pateó al líder directamente en el pecho, enviándolo contra el podio y golpeando la barrera. ¡Ah! El líder dejó escapar un grito cuando los hechizos protectores de la barrera se activaron y comenzaron a inyectar cantidades letales de amperios y voltios en su cuerpo. Después de unos segundos, se desplomó hacia adelante y golpeó el suelo con fuerza, una quemadura profunda en la espalda y la ropa quemada son los únicos indicios de lo que sucedió. Maldita sea. Todos atacan a voluntad. Se abandonó todo el orden cuando los guardias se precipitaron para tratar de derribar al intruso. Sin dudarlo, el intruso comenzó a esquivar sus ataques con un simple juego de pies, lo que ocasionalmente hizo que uno chocara con otro.
En un momento, el intruso agarró la lanza de un guardia y lo arrastró sin esfuerzo y se estrelló contra otro grupo de guardias, antes de girar la lanza una vez y arrojársela a otro guardia y clavarlo contra la pared a través de su brazo. ¡Maldito bastardo! Edward jadeó ante el arma automática que sostenía uno de los guardias. ¿Cómo consiguió el guardia eso a través de los santuarios internos de la iglesia? Espera, ¿realmente planeaba disparar esa arma en el santuario interior? El intruso parecía haber tenido el mismo pensamiento con respecto al arma, ya que sus ojos parecían entrecerrarse mucho por la vista y su postura había cambiado de un simple esquivar a uno preparado para pasar a la ofensiva. «Cómete esto, cabrón». El guardia soltó una tormenta de balas contra el intruso mientras se reía un poco como un maníaco. El intruso rápidamente sacó una vaina de su abrigo y convocó un rayo de luz roja para comenzar a desviar los disparos, y corrió hacia el tirador sin dudarlo. En unos segundos estaba frente al guardia y con un movimiento rápido, cortó tanto el cañón del arma como el brazo del soldado. ¡Ar! El hombre gritó mientras agarraba su muñón, dándole al intruso la oportunidad de agarrar su cuello y golpearlo contra la pared para noquearlo, antes de lanzar una línea hacia el techo y desaparecer en las áreas más oscuras del atrio. ¡Maldita sea! ¿A dónde fue? Los guardias miraron frenéticamente a su alrededor en todas las direcciones posibles, cuando un grito de sorpresa les hizo volverse a tiempo para ver a uno de los suyos alzado rápidamente por una soga alrededor de su cuello y dejando caer su lanza, desapareciendo en unos segundos. Que alguien encienda una luz allá arriba, estamos sentados fuera aquí. Un guardia trató de ordenar a los demás solo que tuvieran una cuerda alrededor de su cuello y tiraron hacia las partes más oscuras del techo. Luego, uno por uno, los otros guardias fueron eliminados de manera similar a través de otras áreas con poca luz, con el resultado final de dejar a Edward solo con el lote anterior de cuerpos inconscientes en el suelo y el área luciendo como el escenario de un montaje de muerte. Edward jadeó con fuerza mientras miraba a su alrededor, sobresaltándose con cada sonido que escuchaba y cada gemido ahogado de quién sabe dónde. Sus ojos parecían jugarle una mala pasada. Donde quiera que mirara, era como si los ojos del intruso lo estuvieran observando desde todos los rincones oscuros del atrio, aparentemente burlándose de él con su mirada y esperando que cometiera un desliz. «Muéstrate». Edward torció salvajemente su cuerpo de un lado a otro, sus ojos se lanzaron a cada rincón oscuro y pilares en busca de cualquier señal del intruso cuando tropezó con el cuerpo de uno de sus compañeros y cayó hacia atrás, solo para ser detenido golpeando algo en su espalda. Un momento de alivio se convirtió en horror cuando miró hacia arriba para encontrar la máscara del intruso mirándolo fijamente, los ojos oscuros aparentemente deletreaban su perdición. «¡Dios mío!». Edward gritó mientras trataba de defenderse, solo para ser golpeado con fuerza en el estómago. Cuando sus ojos se oscurecieron, un pensamiento permaneció en su mente. «Mi señor, perdóname». Igual. La figura miró al adolescente inconsciente frente a él por un momento, antes de volver su atención a la espada que flotaba en el podio. Lentamente, se abrió paso de una manera un tanto reverente, como para mostrar respeto a la espada que tenía delante. Deteniéndose en el borde de la barrera protectora, la figura se tomó un momento para admirar la hoja antes de buscar dentro de su abrigo, donde sacó algunos amuletos y los colocó alrededor del podio. Retrocediendo unos metros, murmuró un área para activar los encantamientos, haciendo que la barrera brillara intensamente antes de romperse con fuerza. Después de un momento para mirar a su alrededor, el hombre dio un paso adelante y agarró ligeramente el mango de la espada. La espada brilló brevemente antes de volverse opaca nuevamente. Con un movimiento rápido, la figura tomó la espada y la envolvió en una tela para ocultar su aura. Luego, tan silenciosamente como entró, la figura disminuyó su velocidad mientras salía del santuario interior y se adentraba en el patio exterior, teniendo mucho cuidado de ocultar la espada y bajando aún más su capucha mientras caminaba con naturalidad para evitar sospechas. Solo después de que salió por la puerta final y se alejó un poco del área, se detuvo para mirar a su alrededor, luego, con una recitación rápida y un salto, saltó al techo del edificio más cercano y continuó por un corto tiempo.
terminando su escapada aproximadamente a 3 millas del sitio, cayendo en un parque abandonado. Respirando un poco con dificultad por la afirmación, lentamente se dirigió a un estanque que estaba rodeado de columnas rotas de mármol blanco, manchadas por los años de lluvia contaminada en el área. Se detuvo junto al estanque y se arrodilló sobre una rodilla, sacando ligeramente la hoja cubierta de su costado y quitando la cubierta para ver la hoja. «Perdóname por lo que tuve que hacer», la figura murmuró mientras inclinaba la cabeza avergonzado. «Ese tipo de comportamiento es mejor reservarlo en el confesionario, lo sabes, ¿verdad?». Una voz rompió sus pensamientos autorreflexivos y lo hizo darse la vuelta. Sentado ligeramente encima de una de las columnas más cortas estaba un adolescente, aproximadamente de la edad de un estudiante de secundaria. Estaba vestido con un atuendo inusual, que consistía en una túnica de sacerdote, que tenía piezas de equipo protector en sus extremidades y pecho, seguida de un abrigo largo que usaba sobre sus túnicas. Los tonos oscuros en general acentuaban la piel pálida y el cabello blanco que tenía, dándole una apariencia bastante espantosa cuando se complementaba con sus ojos rojos y su sonrisa arrogante. «Si quieres confesarte, creo que hay una iglesia cerca de Lille». El adolescente señaló a la figura casualmente. La figura se levantó lentamente y se quitó la capucha y la máscara para revelar un rostro que mostraba claramente que él también tenía la edad de un estudiante de secundaria. Tenía la piel ligeramente bronceada y el cabello castaño oscuro que amarró ligeramente en una cola de caballo, con las patillas tornándose prematuramente de un blanco grisáceo. «Ah, te las has arreglado para obtener Excalibur transparente. Eso es bueno». El adolescente asintió con la cabeza al ver la hoja. Junto con Rapidly, Nightmare y Blessing, 4 de los fragmentos ahora están en nuestro poder. En lo que respecta a las cosas, deberíamos estar agradeciendo a nuestras estrellas por esto. La persona llamada Lille comentó mientras se ponía de pie y cubría ligeramente la hoja con su abrigo, como para negarle al otro exorcista la vista de Excalibur. Sin tener en cuenta Excalibur Ruler, solo necesitamos obtener destrucción y mimetismo para obtener el conjunto completo. El viejo Galilei dijo que el problema se resolvería por sí solo. El adolescente desechó el tema perezosamente. «Ya anunciamos y tomamos las espadas Excalibur, por lo que es muy probable que envíen a otros equipados con los 2 fragmentos restantes para capturarnos». «Ya veo». Había un tono en la voz de Lille que desaprobaba el plan. «Aún así, esto es demasiado. Deberíamos estar contentos con los que tenemos». «Sí, bueno, quién sabe lo que está pasando en la cabeza del anciano». El adolescente de pelo blanco se golpeó ligeramente la cabeza con el dedo. «Piénsalo de esta manera. Al menos las hojas se están poniendo en uso práctico, y de alguna manera eres más responsable que esos perdedores que quieren usarlas para su política. Esos tipos probablemente relegarían los fragmentos como pisapapeles glorificados». «Tal vez. Todavía no me gusta, creed. Puede que estemos haciendo algo que sería irreparable». Lille frunció el ceño mientras miraba la hoja en su mano. El chico sonrió mientras miraba a su alrededor. «Me di cuenta de que no mataste a esos guardias. ¿No crees que estás tomando grandes riesgos solo dejándolos inconscientes?» «Te responderé preguntándote esto. ¿Era necesario matar a esos 4 y mutilar sus cuerpos?» Un tono subyacente de irritación e ira estaba presente en esa pregunta. Solo necesitábamos obtener la información sobre los turnos y no deberíamos tener que dar la alarma de esa manera. Vamos, ¿dónde está la diversión en eso? La sonrisa de Kret se hizo más amplia y sus ojos parecieron convertirse en rendijas cuando levantó los brazos. ¿No te encantan los gritos que hicieron cuando fueron eliminados uno por uno? También necesitaban una lección para preparar su seguridad, fue simplemente terrible. No hay placer en infligir dolor y sufrimiento innecesarios, particularmente a los inocentes. Lille endureció su mirada hacia Kret. No necesitamos derramar más sangre de la requerida. Mi palabra, debes haber perdido tu vocación de ser parte del clero. ¿De verdad crees que alguno de esos tipos es tan inocente como un bebé? Algunos de ellos han matado tanto como tú o yo, algunos probablemente se drogan al matar. Diablos, no me sorprendería que el Papa estuviera tan loco como ellos. Shrin.
La columna en la que estaba sentado Creed comenzó a deslizarse en ángulo antes de estrellarse contra el suelo con un estruendoso rugido. El delincuente sacó una hoja de luz carmesí y la cortó tan limpiamente que la única evidencia de que la columna había sido cortada fue la limpia. Afeitar. Cuida tu boca, Creed. La iglesia es una cosa, pero no hablarás mal del Papa de esa manera. Lyle apuntó con la hoja a Creed, quien logró saltar lejos del ataque y aterrizar en el suelo a unos metros de distancia. No estoy tan asustado, estoy temblando en mis botas. Creed sacudió su cuerpo burlonamente antes de sacar un par de cuchillas y preparar su postura. Pero ahora lo has hecho. He estado ansioso por tener una pelea por un tiempo, así que divirtámonos. Suficiente. Ambos se detuvieron antes de saltar el uno sobre el otro, mirando al cielo como si buscaran la fuente de la voz. Pero sabían mejor. La voz provenía de un amuleto de comunicación que tenían sobre ellos, y en este momento la persona a cargo les estaba hablando. Ustedes dos deben cesar su pelea innecesaria y traer la espada aquí ahora. Los guardias se están dispersando desde la iglesia, y solo tienen una pequeña ventana de tiempo antes de que la ciudad sea cerrada. TCH bien, vamos a venir. Creed mantuvo sus espadas y se volvió hacia el siguiente edificio, deteniéndose para mirar a Lyle. ¿Vienes? Lyle envainó su espada y se cuidó de cubrir la espada rogada con la tela. Luego, con el paquete asegurado a su espalda, activó sus encantos y siguió a Creed fuera del parque hasta la ubicación final. Después de unos minutos de correr y saltar intensamente, finalmente llegaron a su punto final en el techo de un edificio, justo en el medio de la parte más concurrida de la ciudad. Sin embargo, los residentes de abajo no notaron las figuras que volaban en el aire y aterrizaban en el techo debido a sus hechizos de invisibilidad. Silenciosamente entraron por la puerta en el techo y bajaron las escaleras, eventualmente entrando a uno de los departamentos del edificio. Hola, ¿alguien en la casa? Creed entró sin ninguna preocupación en el mundo, seguido poco después por Lyle, quien echó un vistazo superficial al área, antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Bienvenidos chicos. Los dos se dieron la vuelta para encontrar a un anciano vestido con ropa blanca de sacerdote que salía de una de las habitaciones con un estuche delgado lo suficientemente grande como para sostener la espada que tenían. Ustedes dos se tomaron su dulce tiempo para llegar aquí. Sí. Creed agitó la mano mientras ponía los ojos en blanco. Lyle se adelantó sin decir palabra y colocó la espada con cuidado sobre el escritorio antes de retroceder. Muy bien, lo has hecho bien. Galilea sintió levemente mientras miraba la espada con una expresión algo enloquecida. Lord Cocabiel estaría complacido. Sí, bueno, no son demasiado profesionales. Creed se apoyó ligeramente en el alféizar de una ventana y dejó colgar una pierna. La mayoría de ellos todavía están en pañales y los pocos luchadores decentes fueron eliminados sin problemas. Sus estándares han caído bastante. Normalmente habría más guardias y mejor seguridad. ¿Qué bajo ha caído la iglesia? Galilei sacudió la cabeza con burlona decepción. Pero no importa, ahora podemos proceder a la fase 2 de nuestro plan. Permiso para hablar, mi señor. Lyle le habló mientras se apoyaba contra la pared. ¿Qué pasa, joven? Con respecto a los planes, ¿estás seguro de que deberíamos ir a Japón para realizar el ritual? Lyle preguntó con un tono serio. No pretendo faltar el respeto a la planificación tuya y del Lord Cocabiel, pero tratar de recrear la espada en Japón no es realmente necesario. Deberíamos ser capaces de conseguir una línea ley decente por aquí. Además, hacerlo en ese país podría provocar una guerra entre las facciones de nuevo. ¿Y qué hay de malo en eso? Creed preguntó con una gran sonrisa en su rostro. Al menos podremos justificar ir tras esos demonios. En caso de que no lo hayas notado, estoy tratando de limitar la cantidad de bajas que podrían surgir de tal acción. Lyle espetó a Creed. También estoy tratando de asegurarme de que nuestra operación no sea descubierta e interrumpida durante nuestra estadía allí. ¿Quién sabe qué pasaría si los demonios interrumpieran un procedimiento tan delicado? Tus preocupaciones están bien notadas, y tienes razón sobre los peligros presentes en Japón. Galilea asintió con la cabeza. Desafortunadamente, nuestras opciones aquí son muy limitadas.
Con todas nuestras acciones recientes, muchos de los lugares donde podemos realizar el ritual estarían extremadamente limitados a áreas donde la línea ley sería de muy mala calidad. Además, la iglesia probablemente estaría monitoreando esas áreas, por lo que tendríamos que ir al único lugar al que no pensarían que iríamos, y eso sería en territorio enemigo. Aún así, esta es una decisión muy imprudente, mi señor. Lile repitió sus palabras. Si no recuerdo mal, el lugar que buscas para recrear la espada es una de las ciudades más protegidas del lote. Creo que los hermanos menores de 2 líderes de la facción del diablo residen allí. Aún mejor, ese sería el último lugar al que pensarían que iríamos. Incluso si se enteran de la ubicación, no pueden permitirse el lujo de enviar tropas al área sin antagonizar a los demonios, especialmente con las acciones recientes de algunos de los ángeles caídos en esa área. Galilei levantó los brazos y sonrió de una manera que no coincidía con sus ojos vacíos. Así que regocíjate, Lile, porque nuestra oportunidad está sobre nosotros, y la usaremos para nuestro beneficio. Lile solo lo miró con una expresión indescriptible antes de suspirar profundamente. Entendido, entonces con su permiso, deseo pensar en algunos planes de contingencia para nuestra estadía allí. Puede ser infructuoso, pero prefiero asegurarme de que los demonios no sepan de nuestras pequeñas vacaciones allí. Entendido, sería prudente tener algunos planes de respaldo en caso de que la línea ley que buscamos esté demasiado bien protegida. Galilei asintió mientras tomaba la espada en sus manos y lentamente la llevó a la caja abierta. Empaquen sus maletas y descansen un poco, nos iremos a Japón por la mañana. Entonces, con tu permiso, Lile hizo una ligera reverencia y se dio la vuelta para dirigirse a la puerta, deteniéndose por un momento para mirar severamente a Creed, antes de salir de la habitación. Creed volvió la cabeza hacia la ventana a tiempo de ver a Lile salir rápidamente a la calle, mezclándose con la población a pesar de su ropa oscura. Oí, viejo Galilei. Recuérdame otra vez por qué lo dejaste entrar en esta misión. Creed preguntó con un notable tono de irritación presente. Desde que mataron a Fred, ustedes dos son los únicos que podrían igualarlo en términos de habilidades. Además, ambos son mucho más manejables en sus comportamientos. Preferiría tenerlos a ustedes de mi lado que tener un camión suelto que nos pondría en peligro. El anciano respondió mientras cerraba el estuche de forma segura con algunas cerraduras sagradas. Además, cuando se trata de empuñar las espadas Excalibur, ambos tienen un potencial mayor que los demás, por lo que no tendría que desperdiciar la cantidad de partículas de luz en ustedes dos. Y cuando se trata de tácticas, Lile tiene una buena cabeza para ello. Después de todo, Galilei levantó el maletín sobre la mesa con un fuerte golpe. Gracias a su planificación, podemos obtener los 4 fragmentos en una semana y acelerar significativamente nuestras operaciones en un mes completo. Ni siquiera Fred pudo lograr eso. Él sospecha, si no sabe, la verdad detrás de esa completa mierda que estaba soltando. Creed resopló. Al menos hay un elemento de verdad. Con 4 de los fragmentos en nuestro poder en tan poco tiempo, todas las demás iglesias estarían guardando celosamente los fragmentos restantes. Y aunque mi investigación puede haberse detenido, han reunido suficientes mis notas para tener una idea de lo que podría necesitar para tratar de fusionar los fragmentos, siendo la línea ley el factor más importante. Necesitábamos encontrar un área donde la Tierra sea rica en energía pura para ayudar a crear la espada más rápido, y si tal sucede que el lugar está en el territorio del demonio, bueno, podríamos usar algunos sujetos de prueba. Sí, pero vas a tener que hablar mucho con dulzura para convencerlo de lo contrario. Él está realmente empeñado en reducir los daños colaterales a la ciudad, y casi me mata por eliminar a esos 4 guardias. Creed hizo un gesto con el pulgar y el cuello. Bueno, por lo que deduje, te pasaste de la raya, pero tienes razón. Intentaré hablar con él, aún necesitamos sus habilidades para la tarea en cuestión. Ojalá estuviera dispuesto a usar los fragmentos. Galilei suspiró pesadamente. Desea todo lo que quieras, pero creo que puedes haber olvidado cuestionar su forma de pensar. Creed se puso de pie y levantó el maletín de Galilei.
Desde que nos excomulgaron de la iglesia, él no ha tocado ninguna de las otras espadas sagradas, incluso si tiene un atributo de luz que le otorga dominio sobre ellas. Y cuando se trata de la Excalibur, solo la tocaría por un breve momento para verlos y tal vez limpiarlos. Ni una sola vez lo usaría para pelear. Diablos, ese sueño del que ha hablado es una locura. ¿Qué fue ese sueño del que habló de nuevo? Ser testigo con sus propios ojos del próximo usuario natural de Excalibur. Cred resopló con incredulidad como si no creyera las palabras de las que habló. No ha habido un usuario adecuado de Excalibur en los últimos siglos, aparte de Arthur Pendragon de ese grupo renegado y un par de viejos que están listos para patear el balde. Simplemente no enfrentará la realidad de que la única manera, cualquiera que pueda empuñar una espada sagrada en estos días, tendría que ser mejorado artificialmente para hacerlo. La prueba está en los fragmentos mismos, solo uno de ellos reaccionaría ante un usuario, tal vez dos, pero no hay dos fragmentos que reaccionen ante la misma persona. Bueno, no puedo decir que pueda culparlo por eso. Galilei se detuvo para mirar a Cred con una expresión complicada. Incluso ahora en nuestra facción, hay algunos que todavía desean un milagro que no llegaría a la iglesia, por lo que solo podrían buscarlo en otro lugar. Lyle es quizás uno de los exorcistas más arraigados que tenemos en nuestras filas, pero todavía quiere encontrar algunas respuestas que pueden no ser de este mundo. ¿De verdad crees en toda esa mierda de conexión espiritual? Cred puso los ojos en blanco y pasó junto al anciano. Galilei solo pudo sacudir la cabeza ligeramente y siguió caminando. En cierto modo, no tenía derecho a cuestionar el sueño de Lyle. Parte 2. Estaba en silencio. Estaba oscuro. Estaba sereno. Esos eran los pensamientos en mi cabeza, cuando el suave sonido de la hierba crujiendo debajo de mí parecía un trueno en las profundidades del bosque, mientras caminaba penosamente por el bosque, tratando de encontrar la salida. Los terrenos estaban bañados en un tono terrenal de verde claro creado por la luz del sol que se asomaba a través del dosel. Uno debería sentir miedo de estar tan profundo en un bosque, pero mi corazón estaba en completa paz. Alegre de hecho. Después de un rato, una pequeña luz apareció frente a mí, haciéndose más brillante a medida que avanzaba hacia el borde del bosque. Luego, con una enorme mirada, salí del bosque para encontrarme mirando una colina verde y exuberante con el cielo azul claro como telón de fondo. Era limpio y pacífico, ningún rastro de actividad humana ha tocado estas tierras. Este lugar, conozco este lugar. Shiro. Me detuve en mi movimiento, mi corazón aparentemente no creía lo que acababa de escuchar. Lentamente, giré mi cabeza en la dirección de la voz y protagonicé. Sable. Allí estaba ella, parada en una suave colina solo unos metros de distancia. Ella era como la recordaba. Su vestido azul aparentemente brillaba en la colina con su cabello rubio suelto en el viento, sus dulces ojos esmeralda mirando con esa hermosa sonrisa en su rostro. Sus brazos estaban abiertos mientras me daba la bienvenida. Al principio di unos pequeños pasos, inseguro y temeroso de una ilusión. Luego mis pasos se convirtieron en una caminata rápida, luego en un trote y finalmente en una carrera completa hacia ella, sin detenerme ni una sola vez y teniendo cuidado de no tropezar, hasta que estuve justo frente a ella y me encontré en su abrazo. Vacilante, puse mis brazos alrededor de ella, sin saber si desaparecería, a lo que ella respondió aplicando un agarre más firme en su abrazo para mostrarme. Ya no tenía dudas y la abracé con fuerza también, mi corazón se sentía cada vez más ligero que nunca y mis ojos querían llorar. Por fin pude verla. Finalmente pude sostenerla en mis brazos. Por fin estaba con ella. Pero justo cuando me vino ese pensamiento, de repente sentí un tirón en mi cuerpo que amenazó con romper mi abrazo con ella. Por más que lo intenté, el tirón se volvió más fuerte y me encontré incapaz de mover mi cuerpo lo suficientemente bien como para detenerlo. A mi alrededor, el paisaje parecía desvanecerse en la nada, hasta que solo quedamos Saber y yo, pero incluso ella estaba empezando a desvanecerse de las piernas hacia arriba. No la dejaré. Saber me miró con una milla triste y sacudió ligeramente la cabeza. Todavía no es hora de que nos encontremos. No, ya era hora. Esto no me detendrá. Luché contra el agarre invisible que me ataba, pero las acciones parecían solo hacer que la sensación de constricción se hiciera más fuerte.
Incluso ahora podía ver mis piernas desapareciendo lentamente, amenazando con hacer que el resto de mi cuerpo desapareciera por completo. Saber solo pudo mirar con tristeza mientras desaparecía en la sombra, y lo último que vi fue su boca abriéndose para decir unas pocas palabras tranquilas. No. No. Sable. Igual. Ja ja ja. Jadeé fuerte mientras me acostaba en mi cama, usando una mano para limpiar el sudor que apareció en mi cabeza. La noche era fresca, pero mi ropa estaba completamente empapada y mis extremidades se sentían extremadamente calientes por el hot que estaba bombeando inconscientemente. Me levanté de la cama y me dirigí al baño para lavarme el sudor, tomándome un momento para disfrutar de la frescura del agua y sintiendo cómo desaparecían las oleadas de un dolor de cabeza inminente. Tomé una toalla para limpiar el agua antes de mirar el reloj. Genial, solo dormí 4 horas. Suspiré profundamente mientras regresaba a mi cama y me sentaba en ella, mirando distraídamente por la ventana mientras pensaba en la escena en la que estaba. Fue agridulce por decirlo menos. No he visto a Saber por mucho tiempo, y tenerla apareciendo en esa extraña visión o sueño parecía haber abierto una puerta a mis emociones más íntimas. La extrañé tanto, y no pude evitar maldecir a la raíz y todo lo demás por la gran distancia que nos separaba. Lo único que me impedía gritar eran las palabras que me dijo Saber antes de que me despertara. Sigo esperándote. Mi rabia pareció agotarse y ser reemplazada por un sentimiento ligeramente más cálido de felicidad y tristeza. Saber todavía estaba en Avalon, y todavía me estaba esperando. Y seguiré buscándola, hasta que nos reencontremos en esa colina. Parte 3. Mitelem me miró desde su extremo de la mesa con una expresión confusa mientras yo iba por la cocina preparando el desayuno. Sin duda se preguntaba por qué estaba silbando tan alegremente por la mañana y, a juzgar por la forma en que se alejaba lentamente, creo que también la estaba asustando un poco. Bueno, me podría importar menos. Ver a Saber en esa visión o sueño hizo que mi corazón fuera mucho más ligero que nunca, a pesar de ser agridulce. Ciertamente superó mis pesadillas de esos apóstoles muertos persiguiéndome. Y recibí mi confirmación de que ella me estaba esperando, así que no puedo detenerme a toda costa. Continuaré encontrando la colina dorada y estaré con ella al final. Alguien parece haberse despertado en el lado derecho de la cama. Mitelem levantó una ceja cuando apagué la estufa y llevé nuestro desayuno a la mesa. Acabo de tener un sueño relativamente agradable después de mucho tiempo. Le di esa simple respuesta mientras ponía la comida sobre la mesa. Está bien, la comida está lista. Por fin. Mitelem juntó las manos con entusiasmo y dio las gracias antes de comer de todo corazón. Me senté en una silla junto a ella y la miré. En el poco tiempo que estuvo bajo mi cuidado, su comportamiento parecía haber mejorado un poco, y eso se reflejaba en su aspecto general. En este momento, vestía una camisa simple y un par de pantalones cortos oscuros, que combinados con su cabello suelto, le daban un aspecto ligeramente desaliñado y marimacho que era al mismo tiempo lindo. Ojalá pudiera decir lo mismo sobre su actitud. De acuerdo, se había suavizado un poco, pero a veces arremetía hacia algo o alguien la ofendía a lo grande. La única excepción fue Kawako-san, a quien parecía haber desarrollado un ligero respeto y miedo, probablemente debido a su uso del cucharón. Todos temerán el cucharón de la perdición. Entonces, ¿cómo te llevas con los demás? Pregunté mientras me sentaba en mi silla y comenzaba con mi parte. No estoy hablando mucho con las dos princesas si es a quien te refieres. Mitelem me miró de una manera que sugería que no quería que la asociaran con ellos, pero con el jarabe en la cara y los panqueques en el tenedor, parecía más molesta porque la interrumpieron durante su comida. En cuanto a los demás, bueno, no tengo tanta interacción, especialmente con el usuario de dragón pervertido. No me acercaré a 20 pies de él para no contraer su enfermedad. Pai. Mala suerte para ti, dice. ¿Qué hay de Ruruko y Asia? Parecías llevarte bien con ellos. Comentí. Bueno, supongo que estoy más cerca de ellos en comparación con los demás. Mitelem murmuró ligeramente con un ligero sonrojo. Al menos son más amables, y Raisei también ha sido amable conmigo. Raisei, el dragón duende, ¿verdad? Volví a pensar en el pequeño dragón azul que se convirtió en el familiar de Asia después de ese viaje al bosque.
Parecía ser una criatura agradable, aunque tiene dos hábitos extraños. La primera fue que me miraba confundido y ocasionalmente daba vueltas a mi alrededor antes de volver a la monja o aterrizar sobre mi cabeza para dormir. El segundo hábito era que constantemente enviaba rayos de electricidad a todos los demás hombres excepto a mí. Issa y Kiba se dieron cuenta rápidamente de ese hecho y, a menudo, me miraban en busca de una respuesta, a lo que respondí encogiéndome de hombros. Tal vez fue porque le di algunas golosinas para que no me atacara a pesar de ser un macho. Tal vez pueda hacer lo mismo por el guardián del bosque si alguna vez vuelvo a encontrarme con ese tipo. Podrías tratar de hablar un poco con las dos princesas. No puedo decir muchas cosas buenas sobre Gremory, pero Citrizan parece ser un poco más manejable. Comenté mientras tomaba un poco de los huevos. Oh, entonces tú también piensas de esa manera, ¿eh? Mytel me miró alzando una ceja. Bueno, se han acercado a mí principalmente sobre mi conocimiento sobre los Grigori. No hablé mucho con la princesa Gremory, ya que claramente no confiaba mucho en mí, pero he discutido un poco con la princesa Citri. Ella es quizás una un poco más agradable para mí. Los Gremory podrían tomar algunas lecciones de ella para llenar su cerebro aparte de sus pechos de gran tamaño. ¡Ay, qué comentario tan desordenado!, reflexioné mientras pensaba en su charla. Había algo de verdad en sus palabras. Cuando le interrogaron por primera vez, Mytel no dio la información de buena gana, así que se volvieron hacia mí para tratar de hacerla hablar, pero considerando sus diferentes actitudes hacia ella y mis interacciones con los dos, parecía que Mytel sintió que era más fácil hablar. Habla con Sona. Eso, o no le gustaba Rías debido a cierto activo que tiene en gran abundancia. Ahora que estábamos en ese tema sobre los ángeles y cosas por el estilo, tal vez podría ser esa pregunta en mi mente. Mytel, tengo curiosidad acerca de la descripción de Dios y el cielo. ¿Puedo preguntarte sobre ellos? Levanté mi tenedor y lo giré ligeramente. Gulp. Claro, ¿qué quieres saber? Mytel tomó un gran golpe de agua para ayudar a bajar la comida de su forma de comer demasiado entusiasta y jadeó su respuesta. ¿Hay realmente 7 niveles del cielo como se indica en los viejos guiones? Decidí ir a lo seguro e hice una pregunta general. Los hay, los llamamos los 7 pisos o los 7 cielos. El que ustedes humanos asociarían con la palabra cielo sería el tercer nivel. Mytel respondió mientras usaba unas tiras de tocino para ilustrar. Entonces, ¿qué pasa con los otros niveles? ¿Para qué se usan? Bueno, el primer nivel es la vivienda de los ángeles de menor rango. El segundo nivel es donde los ángeles van a observar las estrellas y también sirve como una prisión improvisada para los ángeles que han pecado. Mytel resopló levemente ante el nombre. El cuarto nivel es la ubicación del Jardín del Edén. Espera, ¿el Jardín del Edén? ¿En el que vivían Adán y Eva hasta que Dios los echó? Parpadeé ante la idea de que había tal jardín. Sí, uno y el mismo. Mytel tomó un sorbo rápido de agua para saciar su garganta. Ese también solía ser un jardín tan lindo, es una pena que comenzó a encogerse después de que se fueron. El quinto nivel solía pertenecer a los miembros superiores de Grigori antes de que cayeran. Lo último que supe es que los estaban convirtiendo en un instituto de investigación para el avance de la tecnología disponible. El sexto nivel es la vivienda de los ángeles de mayor rango, particularmente los serafines. Probablemente hayas oído hablar de los serafines más famosos como Michael o Gabriel. ¿Qué tal el séptimo? Ese es el lugar para el sistema Sacred Gear, y también donde vivía el padre. Mytel respondió suavemente antes de morder sus panqueques un poco más fuerte de lo requerido. A juzgar por su expresión y lo poco que he aprendido todo este tiempo, estaba muy triste porque no podía regresar a su hogar en el cielo. Es hora de la siguiente pregunta, solo espero que haya sido apropiada. Con respecto a Dios mismo, ¿son verdaderas las descripciones de él? Como en la parte de él que aparece como un anciano con una túnica blanca. Eso pareció sacarla de su depresión. En todo caso, debe haberle recordado un momento más feliz cuando todavía estaba en casa, cuando comenzó a sonreír mucho. Ah, eso, había una historia bastante divertida detrás de eso. Ella se rió levemente mientras explicaba. Verás, aproximadamente alrededor del año 100 DC, el padre estaba en términos algo favorables con los dioses de otras religiones en lugar de su animosidad hacia los demonios y los Grigori.
De vez en cuando, los dioses se reunían para hablar mucho o para discutir treguas uno con el otro. Ahora, en un momento, Zeus venía a encontrarse con el padre mientras estaba medio borracho y cayó a través del techo de un hombre que estaba orando por una señal. Debido a eso, el hombre pensó que vio al padre y corrió la voz. Así nació la imagen del padre siendo un anciano de pelo y barbacanas. No pude evitar reírme de la imagen que obtuve sobre la descripción de la imagen de Dios. No puedo evitar preguntarme cómo reaccionarían a la descripción algunos de los ejecutores que conocí en mi antiguo mundo. Teniendo en cuenta lo duros que eran algunos de ellos, lo más probable es que muchos Dark Case estuvieran involucrados, seguidos en breve por varios Black Bullets. Eso debe haber sido un gran problema para Dios. Comenté alegremente. En realidad, se rió bastante fuerte en ese momento. Mittel dejó escapar una sonrisa triste. Él siempre disfrutó del lado divertido de las cosas, y en su caso estaba pensando en venir aquí en una forma que no fuera un árbol en llamas o alguna otra forma sobrenatural, así que decidió adoptar esa forma y siguió con su trabajo. Bueno, esa era una manera de arreglárselas con la situación. Ahora una pregunta muy incómoda. Mittel, no te lo tomes a mal, pero hice una pausa mientras golpeaba ligeramente el plato con el cuchillo. Con respecto a ese momento en la iglesia cuando lidiamos con la chica Rainare, ¿todavía deseas volver al cielo? Mittel silenciosamente tomó otro bocado de la comida frente a ella y tomó un poco de agua antes de mirarme a los ojos. Sí, quiero volver a casa. No estoy seguro de los demás, pero me gustaría volver a donde se quedó padre. Ya veo. Le di otro trago al té antes de mirarla para dejar caer la siguiente pregunta que probablemente sería una bomba. Un poco más, y me gustaría la verdad. Tu padre, el dios cristiano. ¿Está muerto? No. Sus ojos agrandados y su boca abierta era todo lo que necesitaba. Fue un poco sutil, pero la forma en que te refieres a ciertas partes y lo poco que obtuve de Rainare fueron suficientes para probar algo. Respondí fácilmente mientras Mittel miraba su plato con un poco de vergüenza y desconcierto. Tus expresiones, tu elección de palabras, todo eso significaba que el dios cristiano está muerto. Sí, estás en lo correcto. Mittel miró hacia arriba con incredulidad. ¿No te sorprende? Bueno, técnicamente soy ateo. Realmente nunca me preocupé mucho por las posibilidades de los dioses y la religión. Tomé un sorbo de mi bebida para calmar la garganta. Y personalmente, siento que estamos mejor sin ellos. No me malinterpretes, no estoy menospreciando tus creencias. Levanté una mano para detener una posible avalancha de vulgaridades de la niña. No sé mucho sobre tu creador, y lo poco que entiendo de ti y de algunos otros sugiere que parecía estar bien, amigo, pero otros dioses no son exactamente buenos, dado el tipo de trato que se le dio a humanos. Incluso ahora, cualquier criatura sobrenatural en cuestión todavía exhibe algún tipo de comportamiento con el que, en sus mentes, los humanos deben jugar. Por supuesto, mi conocimiento sobre ellos era mayormente aplicable a mi viejo mundo, y gran parte de él se derivó de mi comprensión de los fantasmas nobles en mi mármol de realidad y mis viajes entre mundos, pero lo que he visto solo parece reforzar la imagen de que los dioses no se arrepintieron por completo de sus métodos y parecían disfrutar empujando a la humanidad a la desesperación solo para su diversión. Como dijo uno de mis amigos ejecutores con tanta elocuencia. Los dioses eran jodidos idiotas. Supongo que tienes razón en ese aspecto. Mittel suspiró con resignación, probablemente pensando en su propio comportamiento de antes. No estoy tratando de poner excusas, pero de alguna manera está en nuestra naturaleza. Los humanos siempre han sido más débiles, por lo que muchos siguieron aprovechándose de ellos. Al final, todavía no entiendo la idea de padre de crear a la humanidad. Me quedé en silencio para dejarla reflexionar sobre sus palabras mientras terminaba mi desayuno. Bueno, al menos obtuve mi confirmación sobre el lado cristiano, pero algo todavía no cuadraba. Según lo que había aprendido de Rin, la ausencia de un dios o algún ser superior haría que el dominio en el que vivían fuera algo inestable si no destruido. Sona y Rías me habían contado sobre la muerte de los 4 Maous, pero pudieron copular y prosperar al resucitar a otras personas, y por sus palabras, el mundo en el que vivían no se extinguió. ¿Era lo mismo para el cielo?
Según sus descripciones, supuestamente hubo una gran cantidad de ángeles caídos, probablemente cayendo en desgracia debido a la ausencia de las enseñanzas de Dios. Quizás esa fue la razón. No fue mi intención sacar ningún mal recuerdo. Miré el reloj y me fijé en el tiempo. Podemos continuar esta conversación más tarde, necesitaría ir a la escuela. Cierto. Mitel me miró antes de entender lo que dije, antes de fruncir el ceño ligeramente. Esto es lo que no entiendo de ti. ¿Por qué vas a la escuela en primer lugar? No es que necesites la educación, y corrígeme si me equivoco, pero podrías haber ido directamente a la universidad con tus calificaciones. Incluso la princesa Citri se había preguntado sobre eso. Mala suerte de mi parte. Me encogí de hombros en respuesta. Me iré ahora, tienes que encontrarte con Kawako-san pronto, así que no llegues tarde. Mitel gimió mientras palidecía ante la perspectiva de conocer a la anciana, para mi diversión. Sona se había ofrecido a vigilarla en momentos en que yo no podía estar cerca para supervisar, y terminó obteniendo asientos de primera fila para lo que posiblemente fue el juego más inusual de un ser humano que subyuga a un ser centenario solo con su cucharón. Ojalá estuviera allí para verlo. Por cierto, ¿no vas a hacer algo al respecto? Mitel interrumpió mis pensamientos y me señaló. No estoy seguro de si es prudente tenerlo tan abierto. Es lo mejor que puedo hacer. Toqué la lanza en miniatura que colgaba de una cadena de plata alrededor de mi cuello. Este tipo es bastante firme en seguirme, y no puedo almacenarlo de la misma manera que lo hice con las espadas. Y esa fue la verdad. Durante los últimos días, el Strident fue un gran dolor de cabeza con el que lidiar, ya que seguía tratando de seguirme a donde quiera que fuera, y de alguna manera logró perforar el bolsillo dimensional en el que fui a almacenarlo. Hacerlo invisible parecía ayuda un poco en mi situación, pero no puedo hacerlo incorpóreo a menos que esté pensando activamente en crear una lanza con esa propiedad. Fue después de un poco de experimentación que pude reducir tanto su tamaño como su firma prana para que pasara desapercibido. Sin embargo, no me ayudó mucho cuando algunos notaron la lanza y pensaron que tenía un accesorio extraño conmigo. Oh, la cantidad de consejos para la moda. Alegría. Tienes que ser la primera persona que conozco para hacer una nave de salto Sacred Gear y convertirte en su poseedor. Mitel sacudió la cabeza con incredulidad. No puedo evitar preguntarme cómo se sentiría padre al escuchar esto. Bueno, por mi parte, no me importaría demasiado. Dije mientras me ponía la chaqueta y ajustaba el cuello para ocultar el Sacred Gear. Después de descubrir algunos de los problemas de esta arma, creo que le estoy cogiendo el tranquillo. De hecho, estoy probando algunas creaciones y nuevos estilos de lucha. Eres realmente un humano extraño. Mitel me miró boquiabierto con una expresión muy divertida. Simplemente me reí y me dirigí a la puerta. Supongo que era raro teniendo en cuenta que ya podía tener una buena idea de cómo usar este Sacred Gear en la batalla y las posibles combinaciones que se pueden hacer. Además, fue un gran placer descubrir que podía usar este equipo como sustituto de algunas de las otras lanzas en el mármol de realidad. Con algunos ajustes más, debería poder obtener algunos resultados decentes. Ahora, si pudiera hacer lo mismo con las espadas que le quité a Kiba. Está bien, entonces te veré después de mis lecciones. La saludé con la mano, quien simplemente asintió mientras se limpiaba. A pesar de todas sus quejas, se había adaptado bastante bien a vivir sola y hacer sus tareas, probablemente debido a que Kawako vino a verla. Aún así, esto me está ayudando a largo plazo, así que estuvo bien. Ahora que estaba fuera de casa y me dirigía a la escuela, podía tomarme el tiempo para pensar en mi sueño. Sabía que probablemente era un sueño. Sabía que eran solo mis sentidos los que me jugaban una mala pasada. Pero se sentía tan real, poder verla, abrazarla y escuchar su voz. Solo eso fue suficiente para traer de vuelta mis recuerdos de la época durante la Guerra del Grial. El recuerdo de nuestro encuentro por primera vez. El recuerdo de ella yendo contra Berserker. El recuerdo de nosotros yendo a nuestra única cita. El recuerdo de ella yendo contra Gilgamesh. Y el recuerdo de ella blandiendo la espada de la victoria prometida. Por boom. Tropecé un poco mientras me agarraba el pecho con fuerza, casi golpeando mi cabeza contra un poste de luz en el proceso.
Antes de que pudiera registrar lo que acababa de suceder, el dolor parecía haberse desvanecido por completo sin dejar rastro, como si no tuviera la sensación de que me golpeaban el pecho con un mazo. ¿Qué diablos acaba de pasar? Igual. Finalmente. Esta es la última vez que vuelo en una aerolínea económica. Creed levantó los brazos en el aire mientras cruzaba la puerta y se desplomaba en el sofá. Honestamente, ¿a quién diablos se le ocurrió meter a todos los malditos niños en la misma área? Encontraría a ese tipo y le metería mi arma por el culo. Por mucho que me encantaría verte hacer eso, te pido que conserves tu munición. Lyle respondió cuando él y Galilei entraron después y cerraron la puerta tras ellos. Necesitaremos mucho más tarde. HMPH. Creed se sentó en el sofá con una expresión de disgusto. Puedes decir eso fácilmente ya que estabas en un área completamente diferente, Lyle. Diablos, todas esas lindas azafatas seguían viniendo a ti todo el tiempo. Algo que todavía me irrita. Lyle suspiró pesadamente. Honestamente, me estaba quedando sin excusas e historias de las que hablar con ellas. ¿Por qué todas las mujeres me persiguen? No sé la razón, pero te aconsejaré que te controles, hijo mío. Galilei lo dijo con una sonrisa tan natural que hizo que Lyle se mostrara cauteloso a su alrededor. Recuerda, la lujuria es un pecado. No caigas en la tentación, muchacho. Podría tomar eso en consideración si hicieras lo mismo con los fragmentos de Excalibur. Lyle respondió rotundamente y con una expresión que hizo que Creed dejara de lado su expresión de disgusto y se riera incontrolablemente. Eran situaciones como esta con las que Creed se divertía, viendo al recto Lyle poniéndose irritable con alguien de mayor rango que él. Por parte de Galilei, solo se rió levemente mientras se dirigía a una de las habitaciones. Bueno, al menos los establecimientos de este país son bastante agradables. Creo que podemos disfrutar de nuestra estadía aquí con comodidad. Dips en la mini nevera. Creed se levantó de un salto y fue a la habitación con dicho refrigerador. Lyle puso los ojos en blanco mientras se dirigía a su propia habitación. Menos mal que buscó en los establecimientos de Japón y encontró los que tenían mini nevera. Creed era al menos mucho más manejable cuando estaba bajo la influencia de algunas de las bebidas, y sabía que a los Galilei les gustaría tomar una copa o dos de vino mientras reflexionaban sobre algunos de sus planes. En cuanto a él, solo tomaría ponche de frutas hasta el final de la misión para mantenerse sobrio. Lyle se tomó un momento para inspeccionar su habitación y consideró la integridad del área. Estaba un poco demasiado abierto para los ataques y la ventana era básicamente una bendición para cualquiera que intentara atacarlos en caso de una emboscada. Tendría que rectificar eso inmediatamente. Tal vez también debería fortificar todas las puertas para asegurarse de que puedan resistir al menos una explosión de bomba, y tal vez agregar algunas trampas más y encantamientos de detección al pasillo en caso de que tuvieran visitantes no deseados. Mientras estaba en eso, podía poner un par en los huecos de los ascensores para controlar a los pasajeros y matar a los enemigos al mismo tiempo. Y después de eso, otros pensamientos sobre fortificar sus viviendas se detuvieron cuando Lyle sintió que las fundas de las espadas vibraban ligeramente y los mangos se sentían un poco calientes al tacto. Miró hacia abajo para ver una luz brillando a través de los huecos de las cajas, con un toque de humo saliendo de ellas. Rápidamente las colocó sobre la mesa y revisó los sellos antes de quitar los candados para encontrar las espadas pulsando con luz, con un extraño zumbido emitido por ellas. Lord Galilei, parece haber algún tipo de reacción con los fragmentos. Lyle dijo mientras miraba las espadas brillantes. ¿Qué quieres decir? Galilei entró en la habitación con Creed para ver las espadas. Oh, esto es muy interesante. ¿De qué crees que se trata esto? Lyle fue a correr las cortinas de las ventanas y revisó las cerraduras para asegurarse de que estuvieran cerradas. Tal vez están sintiendo a todos los demonios en la ciudad y solo quieren soltarse. Creed se encogió de hombros con expresión aburrida. Quiero decir que estamos en el territorio del diablo en este momento, y creo que los fragmentos están aburridos por la falta de actividad, habiendo estado atrapados en la bóveda durante todos esos años. No creo que ese sea el caso. Lyle empujó ligeramente una de las espadas con una expresión pensativa.
El sentimiento que tengo parecía más alegre si tuviera que describirlo adecuadamente. Intrigante, reflexionó Galilei mientras inspeccionaba cada una de las hojas antes de estirar la mano para tocar una. La reacción fue inmediata. La espada brilló con un color rojo claro antes de dejar escapar algo de electricidad estática que conmocionó a Galilei y lo hizo tropezar hacia atrás con un pequeño aullido de dolor. La espada continuó con esa reacción durante unos segundos más antes de que el brillo disminuyera. Sí, esto es muy interesante. Galilei comentó con entusiasmo como si no hubiera recibido una descarga eléctrica por la espada y recibió una mano sangrante. En todo caso, estaba más emocionado por la reacción. Están reaccionando a algo, o mejor aún, a alguien. ¿Alguien? Lyle frunció el ceño ante sus palabras. Parece que mi informante tenía razón en algo. Galilei dejó escapar una risa extraña que envió escalofríos por la columna vertebral de Lyle. Parece que vamos a conocer a alguien muy especial muy pronto. ¿Qué diablos? Creed dio un paso atrás mientras miraba a su jefe crepitar como el científico loco que era. ¿De qué diablos está hablando? Lyle no respondió de inmediato a Creed mientras miraba hacia las espadas. No estaba seguro de qué información pudo haber obtenido, pero recordó haber conocido al informante durante una de sus operaciones, y esa persona había dicho algo que tocó una fibra sensible en él. El que buscas aparecerá en breve, prepárate para su bienvenida. En ese momento, él estaba parado más lejos del informante y técnicamente estaba hablando con Galilei en ese momento, pero no podía quitarse de encima la sensación de que el informante le estaba dando un mensaje a su manera. Parecía que este viaje iba a estar lleno de acontecimientos. Igual. Una chica de cabello azul con una capucha blanca se detuvo para mirar a su alrededor, ignorando las miradas de las personas a su alrededor por su extraña elección de ropa. Zenobia, ¿cuál es el problema? Una chica de 2 colas vestida con un atuendo similar se dio la vuelta para mirarla. El fragmento está reaccionando a algo. Zenobia murmuró suavemente mientras hacía un gesto con la mano. Ha estado haciendo eso durante los últimos minutos. Su compañero tocó su brazo que estaba envuelto en una venda. Parece que Mimi-chan también está reaccionando a algo. Creo que nunca antes me había sentido tan emocionada. ¿Crees que está reaccionando a los otros fragmentos? Zenobia frunció el ceño mientras pensaba. Después de todo, esta es la primera vez que los fragmentos de Excalibur se juntan desde el momento en que se rompieron y forjaron en sus formas separadas. Los fragmentos tomados por los ladrones pueden haber comenzado a reaccionar entre sí y están tratando de llamar a los demás. Esta puede ser una buena oportunidad para encontrarlos si ese es el caso. Podemos pensar en eso más tarde. Ambos se volvieron hacia la mujer que los acompañaba. Era una mujer muy atractiva entre los 20 y tantos y los 30 años y vestía ropa de monja que se ajustaba firmemente a su figura muy bien formada, y parecía no darse cuenta de que los hombres la miraban boquiabiertos mientras sus novias o esposas miraban celosamente. Sabes que no debemos hablar de esos asuntos abiertamente. Y debemos ir y llegar a nuestro hotel para registrarnos si queremos que Irina se reúna con su amiga de la infancia esta noche o mañana como máximo. Ah, eso es correcto. La niña de 2 colas comenzó a correr por el camino. Date prisa, Zenobia, necesito ir a encontrarme con Ise-kun esta noche. Es mi trabajo como su amiga de la infancia hacerlo. Viene en mi camino. Zenobia puso los ojos en blanco mientras comenzaba a seguirlos. Su pareja podía ser tan excitable a veces que era un poco agotador. Bueno, al menos tienen una posible pista sobre los otros fragmentos.